Bueno, creo que ya tenemos conexión con Rodiles en La Habana. Rodiles, ¿me escuchas? Fuerte, hasta ahora. Oh, perfecto, ya te escuchamos acá. Listo. Bueno, podemos decir que estamos pasando por encima de las dificultades técnicas de Telsa, ¿no? Al menos ya nos estamos comunicando. No con imagen, pero nuestra voz se oye alta y clara. Así que creo que eso es lo más importante. Bueno, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación y bueno, vamos a ver cómo nos va en este programa. Hubiera sido mucho mejor vernos Claro, hubiera sido mejor vernos en imagen, ¿no? Pero bueno, imagínate. en Todavía estamos en audio nada más y todavía tenemos ciertas interferencias. Rodiles, ¿me escuchas ahora? Porque me pareció como que a lo mejor te entró una llamada o algo parecido. Sí, sí, te, no, te, te escucho ahora, no me había entrado ninguna llamada, te escucho ahora. Magnífico. Bueno, nos vamos acá. Te hice una presentación tuya, una pena que no lo escucharas, ¿no? Pero básicamente estaba diciendo de que llevas muchos años en el activismo, apenas antes de que yo fuera a mencionar la palabra dictadura, ya tú habías hecho el espacio estado de SATS. Yo dije que me había impresionado, bueno, en aquel momento que existiera la posibilidad, ¿no? De que gente dentro de Cuba se sentara y hablara en otro discurso, simplemente muchas veces, o sea, la mayoría de las veces frontal contra el propio Estado, ¿no? Totalitario cubano. Y a partir de ahí también aquella imagen tuya en las manifestaciones que hicieron junto con las damas de blanco. En una de ellas creo que es donde te hieren y eso, en mi opinión, estremeció mucho las redes, ¿no? Porque no estábamos acostumbrados a ese tipo de violencia tan gráfica y tan accesible, ¿no? De una persona sangrando precisamente porque salió a expresarse. Todo el mundo hablaba de lo que pasaba en las cárceles, había pasado lo del remolcador 13 de marzo, etcétera, pero yo creo que había cierta ingenuidad, ¿no? De que la gente salía, se metían en estas guaguas que pasaban con las damas de blanco, pero en aquel momento, bueno, pues esa imagen tuya, tristemente, me alegro que no haya pasado a mayores, pero bueno, estremeció a la gente. Y has seguido haciendo activismo. Recientemente, bueno, fuiste víctima de ataques acá, ataques de gente que ataca a todo el mundo. Entonces, no creo que haya ningún mérito en ser atacado, particularmente por ese lado. Pero yo, y lo conversaba contigo en privado, respeto mucho a los activistas que están dentro de Cuba. Me parece que están corriendo un riesgo que los que están afuera y los que de alguna manera apoyamos, no lo estamos corriendo, aunque haya otras cosas que se entregan, ¿no? Que se sacrifican. Pero ciertamente las personas que han decidido mantenerse dentro de Cuba, yo creo que tienen un mérito triple y honestamente yo no siento no puedo ponerles una dificultad más. No creo que sea justo, dado la simetría de poder. Esto no quiere decir que no se puedan extender críticas, eh, vamos a decir, críticas legítimas, ¿no? O que haya diferencias legítimas, pero bueno, esa es la introducción un poco que di de ti. Yo creo que no necesitas mucha, llevas bastante tiempo en los medios y eh, la gente de alguna manera, bueno, pues yo creo que tienen una experiencia, una percepción precisamente de esos años que llevas allá. Entonces, yo quería empezar, ¿no? Esta conversación preguntando en qué proyecto estás ahora. Estaba viendo las directas que hiciste, pero sé que en otros momentos has estado en proyectos buscando firmas, etcétera. ¿Qué está haciendo Rodil en estos momentos? O sea, ¿qué le estás dedicando más atención? Bueno, mira, Gennady, bueno, gracias por esa introducción. Te diré que en este momento estamos enfocados principalmente en La conexión está bastante debilita, por lo que veo. Estamos reconectando, parece que la conexión se cayó, estamos reconectando. Ojalá Rodil se haya dado cuenta de que se cayó, ¿no? Porque a veces uno empieza a hablar y después te das cuenta y dices, wow, después que expliqué todo esto, bueno, pues tengo que empezar de cero. Pero bueno, está reconectando. Vamos a ver si podemos conectar con él de nuevo. Aquí estamos. ¿Aló? Rodil, espero que no hayas hablado mucho porque la conexión se cayó
en cuanto ibas a empezar la respuesta. No, enseguida se cayó. La gente de Texas está un poco... Sí, parece que te pusieron en 2G. Parece que no te cortaron la conexión. No les agrada, parece. Sí. Te pusieron en 2G. Bueno, vamos a ver. Yo Vamos a creo que intentar. ando en los negativos, ni siquiera en 2G. Te pusieron en la letra Sí, de la... mira, te decía sí. Mira, te decía que en los últimos tiempos estamos principalmente enfocados por una parte, se lleva más de 2 años haciendo la campaña de presos de Castro. Antes de que ocurriera esto del 11 de julio, se venía haciendo una campaña para visualizar a todos los rostros, los nombres y los casos y las familias de los presos, principalmente. Han estado trabajando durísimo en eso Claudio Fuentes y Gorky Ayla, con todo el talento que ellos tienen para graficar y demás. Y por otra parte también tratando de generar debate y poner el dedo sobre puntos que estamos considerando que retrasan tremendamente la lucha. Lamentablemente, como tú decías, ¿no? Cada vez que uno señala ciertos puntos que son incómodos para otros, eso no gusta, pero en este caso lo que ha traído ha sido campañas de crédito, calumnias y difamaciones, ¿no? Pero fíjate que a mí me parece que ahora mismo, sobre todo después de lo ocurrido el 11 de julio y en especial ahora con la convocatoria que se hizo para el 15 de noviembre y el resultado, me parece que más que nunca hay que trabajar fuerte en todo el tema de que se genere un debate claro y que se transparente y se sincere el escenario político cubano, ¿no? Sabemos el régimen de qué es capaz, cómo ha actuado, cómo lo viene haciendo. Para mí el régimen no es sorpresa, ya me motiva poco decir lo que es. Por supuesto, ahora con todos estos abusos se está haciendo, intentando visualizar todos los casos de los presos y demás, pero en cuanto a su naturaleza, ya me motiva poco decir cuán brutal es, ¿no? Me parece ahora mucho más necesario que se genere un debate serio entre los actores que queremos un cambio, para que se dibuje bien el mapa político, la gente pueda definir cuáles son las opciones que le gusta y sobre todo salir de cierto círculo vicioso en el que estamos dando vuelta, que me parece que como es un déjà vu, ¿no? Es un ciclo que no nos permite avanzar, ¿no? Más allá, como decía, de los ataques y por supuesto el trabajo que hace el castrismo. En ese sentido, Yenadi, creo que en los tiempos es muy ilustrativo. Cada vez los proyectos y las acciones y las campañas que se hacen son como de más corta duración. Los actores, incluso aparecen actores que no se conocen y de momento casi incluso hasta desaparecen sin conocerse. Y eso creo que tiene que ver en parte no solamente con toda la embestida del régimen, sino con el trabajo y las defectuosas estrategias que se están siguiendo. Yo creo que ese es un momento fundamental donde hay que poner el dedo en estos puntos y sobre todo que se hable descarnadamente, ¿no? Porque de lo contrario, mira, el régimen repite su misma fórmula y no salimos del estanco en que estamos. Claro. Mira, a ver, primero quiero decir que yo no voy a repetir nada de lo que se ha dicho, porque yo hablo de ideas, no de personas. Así que lo que ha dicho el castrismo, lo que ha dicho la otra gente de aquí, realmente no me interesa. Me interesa pensar hacia adelante. Entonces, te quiero preguntar algo, porque por lo que me dices acá, yo creo que no sé hasta qué punto lo estemos viendo de manera similar o si lo estamos viendo de forma distinta. Yo soy de la opinión, tú hablas de sincerar al espectro político, de que la gente sepa lo que está proponiendo cada cual. Yo soy de la opinión de que realmente a mí me parece que lo que hay es que luchar por mínimos democráticos y que todo el espectro político que cree en la democracia, que cree en las reglas de la convivencia, en una regla precisamente de voto transparente, de libertad de expresión, etcétera, yo creo que quizás debiera unirse un poco, no acentuar tanto las diferencias entre cada uno, aunque es legítimo que cada cual se sincere y diga lo que piensa y de qué quiere para el futuro de Cuba, parece que eso es legítimo, pero quizás a efectos de operar o de buscar no unidad, pero al menos cierta coordinación, cierta agenda elemental, donde Rodiles que piensa de una manera, yo que pienso de otra, necesitamos unas precondiciones para existir, que sin esas, todo lo que tenemos es un cuento.
Y cuando digo cuento no en el sentido peyorativo, sino en el sentido de que es una idea, pero no podemos ejercerla. No podemos utilizar los recursos del poder político para llevarla adelante, para plantearse un programa, etcétera. Entonces, ¿tú crees que este es un momento de diferenciar a la gente? ¿Crees que sea un momento de un poco poner de lado las diferencias ideológicas y trabajar más en base al cimiento que es necesario? ¿O crees que hay alguna fórmula que los involucre a los dos? Mira, si en un principio eso que tú estás diciendo es lo que parece lógico y cualquier persona que quizás no se haya metido bien en el terreno lo ve como lo más viable, dice, no, aquí hay que buscar esa famosa unidad para luchar frente al régimen. Pero cuando uno empieza a conocer este tipo de sistemas y sobre todo el castrismo, que tiene sus peculiaridades, se da cuenta, incluso si no solamente miramos acá, si miramos el caso venezolano, que dentro de toda esa supuesta unidad y consenso, siempre estos regímenes introducen cuñas que le facilitan engañar, manipular y ir llevando el agua, como se dice, para su molino, ¿no? Vemos ahora mismo un grupo en Venezuela, el conocido como G4, que ha estado dispuesto a ir a un proceso electoral, entre comillas, donde no existe ninguna garantía, todo es un fraude, es una pantomima. Sin embargo, ellos se lanzan ahí y el régimen usa todo eso para su conveniencia. Vemos ayer mismo era fresca la noticia de lo que había pasado en Birmania, ¿no? Que Aung San Suu Kyi se había montado en el tren que la propia administración Obama había impulsado y al final aquello resultó una engañifa de los militares y sencillamente después de que le levantaron las sanciones, que lograron los movimientos que querían en la arena internacional y hacia el interior, bueno, dan un golpe en la mesa y nuevamente echan a todos los actores que se consideran democráticos a un lado. En el caso Cuba pasó, se dio un mapa similar cuando el deshielo, ¿no? Cuando el deshielo hubo un grupo de personas que apostaban porque se le levantaran las sanciones al régimen, el embargo, sin condiciones, sin que realmente estuvieran en un camino comprometido a la democratización y el desmantelamiento de la tiranía, y vimos cuál fue el resultado. A partir de eso fue muy clara la separación que se dio en los distintos sectores de la oposición. Por una parte hubo uno que incluso la plataforma se llamaba Mesa de la Unidad de Acción Democrática, muy similar a la MUD venezolana, y por la otra parte apareció el Foro por los Derechos y Libertades, donde estaba Estado de SAT y otros grupos también, y pedíamos que realmente se presionara al régimen para que liberara a los presos políticos, para que de alguna forma lo resumíamos como la implementación de los pactos de derechos humanos de Naciones Unidas, que en un final representaba el desmantelamiento de la tiranía. El régimen, por supuesto, no lo aceptó jamás. Entonces, Gennady, a mí me parece que la visión esta idealista, que parece bonita, en la que se supone que hay todo para empujar, en la práctica no resulta, porque el régimen entra siempre al interior de los grupos de las plataformas y créeme que resulta tremendamente difícil encaminar y presionarlos a ellos sin que ellos logren la penetración y en algún momento doblegar, y hay que decirlo, o sencillamente llevar a algunos de los actores de la oposición a las líneas que ellos quieren. Y te pongo un ejemplo. Cuando se abrió la posibilidad de viajar en el año 2013, inmediatamente, bueno, salimos algunos de nosotros y recuerdo el primer viaje de Giovanni Sánchez en la que lo primero que dijo fue precisamente levanten las sanciones. En esa misma cuerda estaban también los militares de Birmania y le pidieron eso a Aung San Suu Kyi. Por ahí ayer yo intentaba en mi live poner el video, pero Texas me lo permitió, está más grabado y este análisis. Pero en ese sentido, Aung San Suu Kyi pidió eso y mira con qué le pagaron. Una parte de ese grupo que se llama G4 de los venezolanos están pidiendo eso también y se sabe con qué le van a pagar. Pero ese sector de la oposición cubana en el año 2014 también pedía eso y no pude dejar de acordarme de ese primer viaje de Giovanni cuando vi ahora a Junior García salir y decir exactamente el mismo
visión de cómo interactuar con el régimen cubano. Y yo creo que en algunos casos es casi insalvable. Sí, disculpa un momentico, es que se cortó la comunicación y después que dijiste que habías visto a Junior García, no escuchamos más de él. ¿Me escuchas? ¿Me oyes, Rodríguez? Sí, ahora sí. Perfecto. Sí, ya. Sí, discúlpame, es que después que dijiste, hablaste del viaje de Giovanni y que habías visto a Junior hacer lo mismo, ahí se cortó. Entonces, si puedes repetirlo, te lo agradezco. Ok. No, que realmente me llamó mucho la atención que ese tipo de patrón se repite. Y se repite en la mayoría, bueno, en la mayoría no, en algunos actores que nos enfrentamos a estos regímenes totalitarios, que de alguna forma, en mi opinión, la presión o el bombardeo, o quién sabe todas las motivaciones, no quiero lucubrar, pero surten efecto y terminan pidiendo en algunas ocasiones lo mismo que el régimen quiere. Vamos a hablar, te propongo, vamos a hablar un poquito más adelante, vamos a avanzar en algunos temas que me gustaría saber tu opinión sobre la política de Estados Unidos-Cuba. Ahí tenemos opiniones contrastantes, así que me parece que va a ser un diálogo interesante. Pero antes quiero preguntarte sobre el 15 de noviembre. ¿Qué tú crees que pasó el 15 de noviembre? Y cuando te digo qué pasó es, vamos a decir de una manera sintética, qué significado y quizás qué lectura crees que podamos hacer que de alguna manera, vamos a decir, arroje claridad, ¿no?, sobre el estado actual de las cosas en Cuba. Bueno, después del 11 de julio, por supuesto, el optimismo creció en los cubanos que creemos que puede existir un cambio en la isla. Creo que algunas de las personas que participaron dentro de ellos, el caso de Junior, que lo lanzaron al interior de un camión y se lo llevaron para el vivac, según él narra, se quedaron un poco con ese sentimiento, ¿no?, de atropello, ¿no? Hay otros que le han ido muy mal, le dieron golpizas, los metieron en las cárceles, están pidiendo 20 y tantos años y demás. Pero en su caso, que fue como el impulsor de ese evento, de esa iniciativa del 15 de noviembre, yo creo que él quedó con eso al interior de su persona, y entre varios individuos empezaron a tener, digamos, un feedback, una sinergia, y se les ocurrió que podían lanzar esta convocatoria. Mira, desde un principio, y nosotros desde Estado de Sati, yo en lo particular varias veces dije que me parecía que no era propicia, no era prudente, nos dimos cuenta que todo lo contrario, el régimen había logrado una arremetida terrible de violencia, primero física a los ojos de todo el mundo, y después todos estos abusos en las cárceles y las condenas. Y eso lanzaba una señal muy fuerte a los cubanos al interior de la isla. Y también, sobre todo, que después que se prometió y se dieron discursos bien altos y golpes en el pecho de que se ayudaba y que se apoyaba al pueblo cubano, más allá de toda esa parte simbólica y de todas esas manifestaciones que son necesarias, por supuesto, pero más allá de eso no ocurrió nada y la gente se percató de que el régimen estaba desatado. Eso me lo manifestaron muchos amigos. Yo en ese momento no estaba aquí dentro de la isla, estaba ahí en Miami, pero me lo manifestaron muchos amigos, y ahora que llego acá lo puedo comprobar. A mí me parece, y escuchando a Junior ahora en múltiples de sus declaraciones, creo que él lamentablemente tiene muchas lagunas en cuanto, no solamente ya diría en el tema político, sino de activismo, cómo se maneja el régimen, las estrategias que usa, el alcance que tiene. Incluso llegaba un momento que decía, ¿qué más me pueden hacer del acto de repudio? No, hombre, a usted le pueden hacer 10 veces más de lo que le han hecho. Entonces yo creo que en todo esto también ha influido, por una parte, la aparición de grupos ¿cómo se me fue la palabra? Agrupaciones o plataformas, era lo que quería decir, perdón, o plataformas que realmente suben al calor de la situación, y lamentablemente actores políticos desde el exterior y medios de comunicación también le inflan o le dan aire a esas plataformas sin realmente cuestionarse seriamente el anclaje y la situación real en el terreno. Yo creo que todo eso influyó para que se lanzara esa convocatoria y se pusiera al punto de decir que iba a ser
la marcha del cambio en Cuba. Y cuando el régimen aprovecha toda esta situación, creo que va al contragolpe después de lo que pasa el día 11 y toda la arremetida de propaganda y violencia y demás enfría o paraliza a la sociedad cubana y ocurre eso que pasó, ¿no? Que después de inmensos operativos y todo el miedo, la gente prefirió estar en sus casas. Yo creo que el afincarle a Junior toda la responsabilidad de lo que se esperaba que ocurriera y no ocurrió, me parece la opción más fácil. Yo, en lo particular, me parece que hay muchos medios de comunicación que deberían explicar por qué habían creado esa tremenda expectativa, y también varios actores políticos desde el exterior que crearon expectativas tremendas de que este era el fin del castrismo. Yo creo que hay que hacer una introspección de todo lo que ha venido ocurriendo y una discusión seria y fuerte para que esto no se convierta, como te decía al inicio, en este círculo vicioso donde entran plataformas o grupos y se van, entran otros y se van, y el régimen lo que está haciendo también muy habilidosamente es sacando a la gente del país. No es nuevo, es desde ya hace años viene ocurriendo eso. Pero al final es un repetir los mismos errores, es crear esas falsas expectativas, es decir que el castrismo tiene mucho miedo y que se cae, pero al final ellos repiten incluso casi las mismas recetas y logran el resultado que esperan, que es por lo pronto aplastar a todo vestigio de disidencia y de oposición, al menos en los espacios públicos y en la sociedad, ¿no? Desde tu experiencia, que bueno, tienes mucha más experiencia, estoy seguro que casi todas las figuras que emergieron en la plataforma Archipiélago, yo creo que casi todos eran nuevos al activismo, ¿no? Como bien dice, pero desde tu experiencia has pensado si quizás tú hubieras hecho algo distinto o hubiera algún elemento, algún ingrediente que tú crees que hubiera ayudado a que el resultado hubiera sido al menos significativamente diferente. Mira, Gennady, desde hace rato venimos diciendo que la oposición cubana está descalza para articularse, para armarse, para generar toda una estructura muy distinto a lo que pasó, por ejemplo, con otras oposiciones, como es el caso, digamos, de Polonia. Hay muchas personas que citan, no, porque en Polonia pasó esto y aquello, pero señores, el apoyo que recibió ese sindicato pequeño, que después se convirtió en un sindicato de 10 millones de miembros, que fue Solidaridad, fue tremendo. Y los propios activistas de Solidaridad te lo decían, el propio Les Wałęsa y otros más. Te comentaban todo el apoyo que recibieron, por supuesto, de Juan Pablo II, de la Thatcher, de Reagan, y todos los recursos y medios para trabajar. La oposición cubana está en una situación desastrosa, y quien me diga lo contrario lo reto para discutir y valorarlo, ¿no? En ese sentido, decirle a gente que está descalza, sin una estructuración, sin un entrenamiento y demás, vamos a una manifestación, es lanzar a la gente para que los apaleen, que fue lo que pasó el día 11. En la última protesta que nosotros hicimos, en la que participó Ángel Moya, Claudio Fuentes, que fue quien hizo las tomas, y un servidor, decidimos hacerlo solo porque no queríamos lanzar con nosotros activistas que después lo fueran a moler, y sabemos todo lo que se está sufriendo en las cárceles cubanas. Yo no siento fuerza moral para decirle a nadie, vamos, sabiendo que lo van a triturar. Y en ese sentido me parece muy deshonesto que se esté impulsando a activistas y a personas para después dejarlos colgados. Hace días estoy diciéndole a Junior, me he comunicado en varias ocasiones con él, incluso he entrado a algunos space para tratar de interactuar, pero lamentablemente no me han pasado el micrófono. Pero parte de lo que yo quisiera discutir con él es la responsabilidad que lleva el activismo en un régimen totalitario. Usted puede, por supuesto, como dice él da sus justificaciones y decir, bueno, yo me sentí esto y aquello y me fui, y bueno, yo soy un ser humano, no soy un dios. Todo eso es real, pero también es real que hay gente que salió y hoy en día está en la cárcel, y uno tiene que saber que hay una responsabilidad ahí. Por eso te decía que si bien yo creo que hay la parte principal
descansa en la brutalidad de un régimen. Hay otra parte importante que descansa en los actores políticos desde el exterior que deberían ayudar a los activistas aquí adentro para poder realmente armarse y poder ir contra el régimen, y no lo están haciendo. Se está reduciendo exclusivamente a discurso. Y hay un batallón de ONGs y organizaciones que supuestamente colaboran con el activismo dentro de la isla, y al final lo que está resultando es que una gran cantidad de recursos se derrocha fuera de la isla y no llegan a la gente aquí para trabajar. Hay veces los activistas ni siquiera tienen medicamentos después de una golpiza, o no tienen un teléfono tampoco. Ayer mismo venía uno de los activistas de años, que era de los que hacían pequeñas protestas por distintas partes de la ciudad y demás. El hombre está con huecos en los zapatos, un aspecto indigente, y eso está pasando. Y así hay decenas de personas, por lo menos aquí en La Habana hay, sé que en otras provincias también, pero te puedo hablar de los que conozco muy directamente aquí en La Habana. Y eso es terrible, y nadie está hablando de eso. Ningún medio de prensa, incluso de los portales relacionados con Cuba, quiere hablar de eso. Nadie quiere hablar de esa situación tan desastrosa que ha vivido la oposición en los últimos tiempos, y que al final se convierte en estos grupos y estas plataformas en carne de cañón casi, para que el régimen los triture y la gente fuera se emocione. Pero lo que está ocurriendo acá adentro es bien crudo. Tristemente coincido contigo en ese aspecto. Digo tristemente porque no es una realidad que uno pueda celebrar, ¿no? En ninguna medida. Me parece que es una realidad que hay que reconocer. Y yo he visto, todavía creo que no se han hecho públicos, pero he visto algunas iniciativas que están dando vueltas de quizás buscar redes de apoyo y de generar redes de apoyo para personas que están en Cuba y sobre todo activistas. Ya existen, hay algunas que ya existen, conozco, que operan quizás no al nivel donde tú puedas venir y decir, oye, este problema está resuelto, ¿no? Sino que lo que haces es llamar la atención sobre la gravedad de casos que estás viendo, ¿no? Pero bueno, lo que te puedo decir al respecto es que quizás comienza a haber un redespertar y una percepción de la urgencia que requiere esto. En eso sí estoy de acuerdo contigo, y honestamente creo que debe ser un dolor compartido por todos los cubanos saber que hay gente dentro de Cuba que llega a esas condiciones simplemente por expresarse, ¿no? ¿Tú crees que sea posible? Y aquí voy a saltar un poco más a un tema un poco más, vamos a decir, yo creo que menos grave, ¿no? Pero algo que hemos estado hablando acá es sobre un diálogo nacional. Yo sé que hay muchas maneras de definirlo, se le pueden poner muchos alcances, pero tal vez necesitamos que la gente, como estamos haciendo tú y yo en este momento, y con la audiencia de esta comunidad, que la gente hable más. Ahí voy a utilizar tu palabra del principio, se sincere más, ¿no? Genere o cree las expectativas reales de los otros de qué esperar quizás en una convivencia juntos o en una forma de actuar juntos en pos de la democracia, logrando la democracia, ¿no? Pero el Movimiento San Isidro en algún momento convocó un diálogo nacional, se ha estado hablando de este diálogo nacional. Sé que tiene muchos retos, sé que probablemente haya menos gente dispuesta a asumir posiciones o expresiones públicas de este diálogo nacional de lo que a uno le gustaría, ¿no? Precisamente por las consecuencias que tiene, principalmente adentro, pero afuera también las tiene, ¿eh? Hay gente que no se quiere tirar fotos conmigo. Gente que no, vamos, que no, no debería tener esos temores, pero es así. ¿Crees tú que sería posible, quizás en este momento, algún tipo de plataforma, algún tipo de iniciativa, al menos para que la gente se entienda mejor, para que exista ese diálogo y quizás, tal vez quizás, se pudiera llegar como a una agenda mínima o algo parecido, aunque yo sé que ya en una de tus primeras respuestas me dijiste que era algo muy complicado esa coordinación. Y uno de los factores del éxito de los sistemas post-totalitarios es que la gente no se coordine, porque la acción coordinada, fíjate, tú te tratas de organizar para un grupo independiente de Filatelia en Cuba y ya te están cayendo arriba. Ayer hablábamos aquí de que empieza como una tertulia y termina como un partido político, pero ellos lo saben, ¿no? Entonces, me gustaría un poco saber, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre este tema del diálogo nacional? Mira, yo creo que más que diálogo, y sobre todo no,
para nada creo que ahora mismo ni se puede hacer, ni el régimen le interesa, ni estaríamos en condiciones de presionar al régimen y demás, ¿no? Yo creo que esa parte, porque también hay que ver cómo ellos se han manejado. Miremos que el Ortega lo hizo en Nicaragua y terminó manipulando a sectores de la sociedad civil, la oposición, lo hizo también en Maduro por allá. O sea, en todo eso hay que tener tremendo cuidado con estos individuos. Así que yo no estoy hablando, y aclaro, nada de esto con el régimen. El régimen es otra cosa. Yo estaría hablando de los distintos actores de la sociedad civil al interior de la isla y de la oposición y en el exterior. Yo creo que lo más necesario ahora mismo es precisamente un debate claro. Mira, Yenadi, yo no me interesa, y por eso te decía lo de las plataformas, de momento ir a ponerme de acuerdo para ir a procesos electoralistas o donde esté regido por el régimen. Aquello que ahora, por cierto, estoy viendo que de nuevo esta plataforma que se ha llamado Consejo para la Transición Democrática y se ha puesto ese nombre, ellos están de nuevo hablando de recoger firmas para pedir un plebiscito y no. Yo digo, Dios mío, pero es que esto es el cuento de la buena pipa. O sea, ya estos tipos han dicho, miren, señores, nosotros le vamos a caer a patadas y a piñazo aquí al que se imagine que esto puede cambiar. Entonces, el problema no es un problema de que uno diga, bueno, espérame, que si izquierda o derecha, no, es sentido común, señor. A usted por hablar y salir un grupo de gente que ni siquiera gritaron libertad en una catarsis dentro del desastre que se está viviendo, y estos tipos sacaron esas tropas que le pasaron por arriba a Malanga. Esas imágenes de 7, 6 tipos arriba de alguien dándole patadas y piñazos sobre un joven. Mira, te lo digo porque lo he vivido y yo sé lo que significa eso, y después todo el tiempo que te pasas con tu cuerpo hecho leña. Entonces la gente tiene que acabar de entender que esto es una tiranía y es difícil de aceptarlo a veces, pero tienes que acabar de entenderlo. No me hablen más de sistema legal y jurídico, que aquí no existe sistema legal y jurídico. Y ellos lo han demostrado. Todo eso es una cortina de humo para vender cierta institucionalidad. Pero en el fondo los tipos gobiernan con las manos la cintura y el palo y la pistola. Entonces, cuando uno le dice a las personas, mira, vamos a tratar en ese sentido que tú me hablabas del diálogo o un consenso, mira, es que a mí me hierve la sangre, a mí me resulta imposible entrar a hablar y a planificar todo ese tipo de cosas que sabes que son absurdos. Entonces, lo que me parece más útil en este momento es precisamente un debate para que la gente que no se había enterado o tenía poca información aterrice en qué tipo de sistema estamos viviendo y al final qué estrategia real vamos a encontrar, porque mientras se siga hablando de supuestas iniciativas legales y demás, mira, eso es tiempo para estos individuos y ellos lo que necesitan es precisamente tiempo para ir afincando su poder. Así que o nos ubicamos bien, es como el médico que va a tratar una enfermedad a un paciente, que lo primero tiene que tener un diagnóstico claro. Si no tiene el diagnóstico claro, se le muere el paciente. Okay. Entonces, en esa misma situación estamos nosotros. A mí no me interesa, te resumo esto, ponerme a dialogar o discutir que si tal propuesta para llevarla a la Asamblea Nacional. No. A mí me interesa ahora mismo que la gente, los observadores, entiendan cuál es el mapa y las propuestas de los actores de la oposición. Eso es lo que más me interesaría a mí. Ok, vamos a hablar de eso ahora. Cuando yo hablaba del diálogo nacional, no era necesariamente la iniciativa esta del 11 de julio, ¿no? Creo que tiene un Cuba 11J, creo que se llama la iniciativa. Yo sí pienso, y esto yo de cierta manera estoy de acuerdo contigo, no es que le esté jugando en los méritos de cuánto puede conseguir, pero yo pienso que también hay un camino personal que lleva cada cual dentro de ese sistema. Y tú mismo lo reconocías, que a veces es duro, ¿no? Tener que decir, oye, esto es una tiranía. Y eso implica no solo romper con cierto pasado, quizás romper con ciertas acciones personales, también implica asumir cierto riesgo, que en este caso para figuras como tú, ¿no? Que llevas años en esto, pues ya es como una segunda naturaleza. Pero hay mucha gente que tiene que recorrer un camino. Y a veces el camino de la frontalidad, a mí me parece que por mucho que tú se lo expliques a la gente, quizás tiene que tener un proceso ahí intermedio. Y yo sé que esta no es la intención de
de las personas que están llevando con Cuba 11J. O sea, yo no pienso que ellos lo estén ofreciendo así. Pero yo desde la distancia, si voy a asumir esas premisas de que al final eso lo que va a terminar es que le van a romper el papel, le van a dar 2 piñazos y le van a sacar del país, por ponerte un ejemplo, pues mira, es terrible, se le dice a la gente, pero yo pienso que también hay que dar ciertos espacios donde las personas piensan, porque además son los más débiles, que utilizar algunas herramientas legales les puede dar cierta visibilidad o imponerle cierto costo político ante la comunidad internacional a la gente que después vaya a cometer contra ellos, ¿no? Esa es mi opinión. Yo sé que es un poco la tangente, ¿no? De lo que tú estás diciendo. No es necesario, no estoy contradiciendo necesariamente lo que tú dices, pero quizás estoy viendo esta otra vía, ¿no? En que iniciativas como esta pueden tener, o quizás tienen un valor, ¿no? Dentro de la situación que estamos viviendo. Esa es mi opinión muy personal al respecto de ese tema. Pero bueno, desde tu opinión, te hablaste de las propuestas claras, ¿no? Que es lo que a ti te interesa traer al debate. ¿Cuáles son esas propuestas claras que tú consideras o cuál es esa estrategia, ¿no? Como el título un poco de este diálogo de hoy, que era activismo, dictadura y estrategias, ¿no? ¿Cuál tú crees que sea la estrategia en estos momentos? O menos la tuya, la que tú propones. Mira, yo no creo que tampoco tenemos que descubrir el agua tibia, ¿no? En la forma en que se logró arrinconar y acabar con el comunismo en los años 80, en un momento en que el comunismo realmente estaba en avanzada. O sea, es increíble ver cómo estaba el planeta cuando termina Carter su periodo, y cómo termina el planeta después que termina Reagan. O sea, realmente se volteó tremendamente todo lo que estaba pasando. Creo que lo principal, que la estrategia iría enfocada primero en una presión externa real, no en decir que se está presionando y al final no se está haciendo, o se están dejando boquetes por donde estos regímenes pueden definitivamente nutrirse, ¿no? Entonces, una presión externa realmente fuerte y un apoyo resuelto y decidido a la sociedad civil interna y a la oposición. Por supuesto, todo esto implica también una coordinación con el exilio, con la diáspora y demás, porque es parte de la nación y es parte de todo ese trabajo en conjunto que se puede hacer. Pero el campo de batalla está aquí adentro, y eso es lo que está fallando tremendamente en los últimos tiempos. Cuando la política de Obama, la lógica era aquella de que supuestamente tú vas a contaminar a estos individuos y le vas a ganar poquito a poquito. Mire, eso es como bailar en casa del trompo. Estos tipos saben perfectamente bien por dónde venían los tiros. Ellos han desestabilizado democracia y usted no le va a hacer un cuento en ese sentido. Así que esa política se vio que no funcionó en la práctica. Después vino la política de Trump. Era presión exterior, pero no había apoyo a la oposición interna. Y ahí hubo un descalabro de la oposición interna porque precisamente se puso el foco en actores que estaban en el exterior y en proyectos que estaban en el exterior. Entonces, toda esta idea que incluso en algún momento planteó el senador Rubio o otras personas, que con la presión esos actores aquí, ya sea el chavismo o el castrismo, se peleaban entre ellos y punto, y se acababa todo. Es una visión demasiado simplista, demasiado primitiva. Estos individuos, al final, si uno lo pudiera comparar con los cárteles de la droga, y esos cárteles se pelean entre ellos, pero ellos saben qué línea no pueden rebasar porque se autoniquilan todos por las fuerzas de los gobiernos. Entonces, el punto sería esa presión externa. Creo que en estos días también la gente del MCL han sacado un grupo de medidas que ellos proponen, que tiene que ver con esa presión externa, y al interior del país tiene que haber un apoyo resuelto. Y eso hay gente que dice, bueno, pero ¿a quién? ¿Cómo se hace? Bueno, miren, eso evidentemente no se puede decir abiertamente. Hay estrategias que tienen que tener cierto nivel de discreción, pero ahí está Polonia, y ahí hay otros países donde se empujó y se logró, porque se hizo un trabajo serio. Pero es mucho más fácil tener esas ONG o esos grupos o esos proyectos en el exterior y armar todo esto, y cuando aparezca cualquier plataforma o algo, hacerla inmensa cuando se conoce que no tiene ese anclaje,
que realmente hacer un trabajo serio de tiempo, de articulación, para que exista una oposición con músculo que a su vez también sea reemplazo de ese totalitarismo, porque eso es al final lo que se desea, sacar a estos individuos del poder y poner individuos o grupos o partidos que tienen esa vocación democrática, pero eso hay que construirlo, eso no cae del cielo. Quiero entender un poquito más. Antes voy a leer un comentario acá, Alexei Fernández. Gracias, Alexei, por tu chat. Dice: Cuba es una dictadura, pero toda dictadura tiene un marco jurídico y legal. Que se acomoda a su antojo es otra cosa. Bueno, imagínate tú, ¿qué te puedo decir? Claro, las leyes están ahí para el que las quiere interpretar, ¿no? Y para el que puede interpretar y para el que puede a través de la fuerza imponerse, ¿no? Vamos, yo con este tema del apoyo. Sí, lo que pasa es que hay veces a ti te dan la paliza y resulta que tú eres el que cometiste el atentado. Así que imagínate tú qué clase de ley es esa, ¿no? Sí, está claro. El que cuenta la historia es como ha pasado con el 11 de julio, ¿no? Hay gente por sedición, en fin, ha sido terrible. Mira, con el tema de la presión externa, pero no ha existido presión externa por los últimos 63 años. Ha existido presión externa. El problema es que aparentemente se hace bastante difícil conseguir presión externa de todos lados. Y yo me temo que hay una circunstancia que se está agudizando de Guerra Fría. Ahora mismo tenemos a Putin con 175.000 efectivos a las fronteras de Ucrania. Putin y Biden estaban dialogando hoy al respecto de eso. Tenemos a Biden haciéndole boicot a los Juegos Olímpicos de Beijing. Entonces, aparentemente es una guerra congelada todavía, pero está ahí. Y ese es un terreno, vamos, en ese terreno nació la dictadura cubana. Entonces, el tema de las presiones externas, aunque te aprieten por un lado, si hay otros polos que te ayudan, de cierta manera facilita la sobrevivencia del régimen, ¿no? Y dicho esto también, pues tienes el problema de la gente que está adentro. Ahí hay personas que, como bien tú dices, yo también creo que la gran diferencia se hace dentro de Cuba porque ahí es donde se reproduce el sistema, obviamente. Hay gente dentro de Cuba, por ejemplo, que no está dispuesta a un boicot económico. Podemos discutir las razones, pero por ejemplo en Sudáfrica las presiones externas se mezclaron con una intención directa a la población de hacerle un boicot económico, al menos a los negocios de los blancos dentro de Sudáfrica. O sea, la gente dentro estaba muy involucrada. Yo he dicho, por ejemplo, que con toda esta idea, que no me interesa caer ahí, si quieres mencionarla, pero bueno, toda esta idea del parón desde fuera, yo siempre he dicho, mira, eso es un poco iluso porque es contra natura. La gente, si sabe que su familia necesita algo para vivir, va a hacer lo indecible para que llegue. Lo único que tendría sentido es que gente dentro de Cuba estuviera comprometida a limitar el consumo. Gente que estuviera allá, que son los que están poniendo el dinero y yendo a los hoteles o yendo a donde tengan que ir. En mi opinión, eso pudiera ser un boicot económico quizás más efectivo. Pero en este escenario, esas presiones, ¿tú no crees que quizás no tengan el escenario apropiado para superar los mismos obstáculos que ha tenido por 63 años? Bueno, primero yo creo que eso depende de la voluntad política que tengan los actores democráticos de realmente terminar con tiranías del estilo que tenemos acá y que existen en otras partes, ¿no? Pero cuando se dice que el embargo no ha funcionado por 62 años, yo creo que eso es un análisis muy sesgado. O sea, embargo no hubo hasta el año que cae la Unión Soviética. Durante todo ese periodo, ahí el castrismo se reía de las sanciones de los Estados Unidos porque le venía el dinero por tubería. El embargo ellos se lo empiezan a sentir a partir del colapso del bloque comunista y evidentemente fuerza a que el régimen, primero que todo, se acaben todas las guerrillas esas que tenían por todas partes. Pero segundo, después, tienen que empezar una apertura en el país y el momento, incluso que no lo plasmaron en leyes, pero sí ocurrió en la práctica, donde más se ha liberalizado la economía cubana fue precisamente en esos años 93, sobre todo ya después del 5 de agosto del 94 y 95 y 96, donde Fidel Castro supo que tenía que darle riendas sueltas al mercado negro, por lo menos para que la economía se oxigenara. Y yo recuerdo la gente rentando ilegal, los carros
haciendo de taxis, los comerciantes de productos alimenticios también vendiendo por la calle. Ellos sabían, o sea, esa historia de que el régimen no sabe qué tiene que hacer para mejorar la economía es falso. El régimen sabe perfectamente y lo hace en los momentos que está con la soga al cuello. Pero en ese sentido, el embargo funcionó en ese momento y ellos se vieron forzados a dar pasos. Pero ¿qué ocurre? Y es la parte que hasta ahora no he escuchado a nadie hablarlo y decirlo claramente. Usted no le puede pedir a una población que se apriete el cinturón infinitamente. Yo le puedo decir a usted, mire, nos vamos a apretar el cinturón porque queremos hacer tal proyecto y tal y otro proyecto y demás. Si usted le dice a la gente, bueno, vamos a poner presión sobre este régimen, pero a la vez vamos a darle un apoyo a los actores políticos que pueden provocar e impulsar el cambio, la cosa es muy distinta a decirle, espérate, vamos a apretar el cinturón a ver qué es lo que pasa, quién sabe cuándo. Eso es absurdo. Sí, y eso es lo que ha pasado. Esa fue la lógica que se aplicó con Trump. Sí, déjame, ahora te voy a preguntar sobre los apoyos, ¿no? Me interesa saber cuál es tu opinión sobre los apoyos. Yo quiero decirte algo, a lo mejor no lo has escuchado. Nosotros hicimos un programa aquí sobre ese tema, te lo voy a enviar, pero Mujica utilizó casi que esas mismas palabras, ¿no? Él dijo, tú no puedes pedirle en Cuba a la gente que se sacrifique toda la vida. ¿Hasta cuándo? Tienen que entender que entre Cuba y los Estados Unidos no es una relación de dependencia. Tiene que existir interdependencia y tienen que buscar la manera de que los dos países de alguna manera entren precisamente en esa relación donde nadie puede pretender que es completamente independiente del otro, mínimo por las reglas en que funciona la economía actual, ¿no? O sea, y estamos hablando de un ícono de la izquierda, ¿no? Yo creo que nadie va a discutir con Mujica al respecto de eso, pero obviamente podemos llegar a las mismas conclusiones, incluso con posiciones ideológicas distintas, ¿no? ¿Cuáles son esos apoyos que tú crees que hacen falta, que ni siquiera... Sí, pero, dime, por favor. Pero... Ok, sí, antes de pasar al tema de los apoyos, pero el asunto es que Gennady, nosotros tenemos a unos bandidos en el poder, unos tipos que secuestraron el país. Esto no es un Estado, esto no es un gobierno para nada. Estos son unos individuos que secuestraron el país, engañaron a la gente, fueron muy astutos, se buscaron todo el poder, traicionaron incluso a sus propios aliados, a la gente que los ayudó a llegar al poder. Y se apoderaron de esto y a la cañona han matado y han hecho todo lo que han tenido que hacer, aquí y en el exterior. O sea, esa historia de que el régimen cubano se vio forzado, Fidel Castro, porque los americanos, señores, los fusilamientos empezaron allá arriba en la montaña, en el frente de Fidel y en el segundo frente se fusilaba con la mano en la cintura, y ahí está el nombre y gente que participó en algún momento problemas que se dieron allá arriba por esas situaciones. Entonces, esa historia de que Fidel Castro se vio forzado, el juicio a los pilotos, hay que saber que tan temprano como en febrero del 1959, Fidel Castro se reunió con esos pilotos y le dijeron, no se preocupen que no pasa nada. Y después se hizo aquel famoso juicio donde Félix Pena, que era de los comandantes más respetados del segundo frente, un hombre instruido, un hombre de la Juventud Católica y demás, absuelve a esos pilotos junto con Michel Yabor y también Parúas, lo absorben a esa gente y resulta que Fidel humilla a Félix Pena, obliga a hacer otro juicio y los condena hasta 20 años de prisión. Eso es en febrero, marzo. O sea, ¿de qué? Toda esa historia de que los americanos forzaron a Fidel Castro, eso es falso. Esos individuos sabían, Fidel Castro sabía lo que quería desde un primer momento y lo hizo paso a paso y venían haciéndolo desde allá arriba, desde la montaña. Entonces, bueno, que le cuenten a personas que no conocen la historia cercanamente, pero quien conoce la historia sabe que estos individuos son unos delincuentes que han hecho lo que han tenido que hacer, traficar armas, traficar drogas, asaltar bancos, lo que han tenido que hacer lo han hecho, secuestrar gente en el exterior, incluso a gente de ellos mismos, por Dios. Entonces, cuando se habla de la relación del gobierno de los Estados Unidos, que es un gobierno, con el supuesto gobierno de Cuba, no. Es el gobierno de los Estados Unidos con un grupo de delincuentes que robaron propiedades, no solamente a los americanos, sino a los cubanos también, de todo. Entonces, eso es algo que, como te decía, cuando uno ve a un paciente, tiene que tener el diagnóstico claro de qué tiene ese paciente realmente. Claro, y lo que tenemos aquí es eso, claro, un grupo de bandidos. Yo no hice una reivindicación moral del gobierno, ni siquiera pensé en un gobierno de Cuba, simplemente un poco tomé las palabras de Mujica, que no creo que haya sido incluso
reivindicando específicamente a un grupo de personas, a Fidel o a Raúl o a toda esta gente que ha estado, que fueron los que han sido los principales artífices de la dictadura, ¿no? Yo creo que lo que él le estaba diciendo a los cubanos era que independientemente de su apego a un gobierno o de la tiranía que no les permite de alguna manera expresarse o cambiar, es que tienen que pensar el futuro de la nación con una relación de interdependencia y que no pueden comprarse ese cuento de que van a ser absoluta, total y completamente independientes de los Estados Unidos. Eso es lo que le está diciendo Mujica, ¿no? Independientemente, yo creo, del sistema totalitario que existe hoy. Pero esa es una de las principales líneas que utiliza el régimen cubano para generar afinidades ideológicas. El pobre país que está siendo presionado por los Estados Unidos imperial, etcétera, etcétera. La injerencia de los cubanos, que tanta sangre derramado. Yo escribí una línea el otro día que decía, de tanto huirle a la injerencia de los Estados Unidos en el gobierno cubano o en el Estado cubano ha decidido que no va a permitir la injerencia del pueblo cubano en los asuntos del Estado cubano, ¿no? Es casi lo mismo. Has eliminado la soberanía popular con el cuento de que nadie puede tocarla, pero ya ni siquiera la misma gente que debe ejercerla la puede ejercer. Entonces es una contradicción en sí mismo, ¿no? O por lo menos esa quería precisar este punto, no es que fuera una reivindicación de esta gente. Bueno, si no quieres aportar algo más sobre este tema, por supuesto lo puedes hacer si quieres, pero me gustaría conocer cuál es ese punto de los apoyos, ¿no? Que tú crees que son necesarios Sí. para seguir adelante. Mira, los apoyos creo que van desde el plano de lo político, que es el reconocimiento de los actores hacia el interior de la isla, o sea, el reconocimiento de los actores de la sociedad civil, que es distinto o sea, que es un sector y otro sector es ya la oposición política. De hecho, en los últimos tiempos hemos visto que hay como una, o sea, se están sobreponiendo funciones o acciones que tienen que ver con el tema de la sociedad civil, se le están dando el carácter de oposición política. Y ahí hay todo un enredo tremendo que se ha dado en los últimos tiempos, y precisamente porque no se ha querido, se han querido dar los apoyos que yo creo que deben de darse. El apoyo significa visibilidad a todos esos actores, reconocimiento legítimo. Eso mismo que pasó, por ejemplo, con Guaidó. A Guaidó lo reconocen. Yo no te digo que en el caso cubano se pueda reconocer un gobierno interino, porque evidentemente Venezuela llega a este punto por una vía muy distinta a la que estamos nosotros, pero sí un reconocimiento de esos actores. En algún momento, fíjate que parecía que iba a ocurrir. Cuando en el 2013 se empezó a abrir la posibilidad de viajar en algunas cancillerías en el exterior, nos recibían. Yo, por ejemplo, me entrevisté con Christian Leffler, que era el negociador de la Unión Europea en el tema del acuerdo bilateral con el régimen cubano. O sea, hubo cosas que ya parecían que tenía esos visos, pero después todo eso se fue a bolina. Pero en ese sentido es, por una parte, el reconocimiento del apoyo político y, por otra parte, el apoyo con recursos y medios. No se puede pretender que uno se puede enfrentar a un régimen tiránico, totalitario, que pone todo su esfuerzo en el control, la represión y la propaganda, cuando usted está completamente desvalido. Ese discurso que dan muchos activistas, ahora el más reciente es Junior, diciendo, a mí no me han dado un centavo. Señora, evidentemente aquí a nadie le dan un centavo para fajarse con estos tipos y que te den una paliza y una golpiza y te tienen un calabozo. Eso no lo paga nada. Pero usted sí necesita recursos para poder articular su trabajo, para tener medios de comunicación, para llegar no a 50, 100, 1000 o 2000 personas, no, para llegar a millones de personas. Porque el trabajo, por ejemplo, que debería hacerse desde el exterior, hay veces no cubre para nada, y es mucho más importante la visibilidad de esos actores que están acá adentro, que la gente ve con sus ojos y lo ve caminando en el terreno. Entonces, todo ese tipo de apoyo no existe. No existe. Se prefiere que un abogado, por ejemplo, dé asesoría desde el exterior a que un abogado aquí dentro dé la asesoría desde acá. Entonces, hay toda una serie de mala planificación que se ha hecho con este mismo tipo de las ayudas, las instituciones, que es muy necesario discutir. Por supuesto, hay cosas que no se pueden discutir públicamente, abiertamente. Sabemos que el régimen te mete preso como si nada, pero hay otros temas que sí se pueden discutir, y algunos en privados y otros deberían discutirse también públicamente. Y como
Sí, sí. Termina, por favor, termina. No, adelante, adelante. Mira, hay quien dice que muchos de estos grants son prácticamente un paquete de estímulo para Miami, ¿no? No voy a ser demasiado incisivo en eso, pero obviamente, y tú lo estás confirmando, la mayor parte de los dineros se quedan para pagar gastos corrientes en ONGs en los Estados Unidos, o por lo menos esa es la percepción que yo tengo. Y a gente que está en Cuba, que puede necesitar esos recursos, pues obviamente llega menos. Hay quien también vilifica aquello, ¿no? De pronto yo he reivindicado un poco el tema de esos recursos porque también digo, bueno, pero es que ustedes están atacando fondos federales del gobierno de los Estados Unidos para asuntos cubanos, es cierto. Pero se puede hablar de un gobierno de los cubanos cuando hay un sector inmenso de cubanos que es excluido, que es prácticamente convertido en paria una vez que se declara disidente dentro del país, cuando hay una clase política en Cuba que administra sin transparencia ninguna el Producto Interno Bruto o todos los ingresos del país y puede reinvertir todos esos ingresos a su libre albedrío, antojo, a lo que sea, para hacer propaganda de sí misma. ¿Es justo eso para los cubanos que son excluidos? ¿Es eso dinero Mira, nacional? Yenadi, si ha habido un régimen que ha sido más ladrón y bandido, es el castrismo. Se ha robado todo. Empezó robándose todas las propiedades, empezó robándose el dinero con el cambio de moneda, se ha robado todo, ha traficado drogas, ha traficado armas, ha armado grupos irregulares donde quiera. O sea, yo no le aguanto que ningún individuo de esto de la seguridad del Estado me diga, hable que si mercenario o algo de eso. Y lo primero que le digo siempre, pero ¿de qué estás hablando tú, hombre? Y tú no sabes ni para quién tú trabajas, o si lo sabes, te haces el tonto. O sea, estos individuos han hecho de todo lo posible, habido y por haber en este planeta, ha hecho Fidel Castro. Entonces, ¿de qué están hablando ellos de mercenarismo? ¿Tú crees de verdad, Yenadi, que algo paga? Por ejemplo, me imagino que viste las imágenes de cómo llegó Xiomara de las Mercedes allá, la dama de blanco, allá a Miami. ¿Algo paga que esa mujer haya estado al borde de la muerte de esa forma tan dolorosa? ¿Algo paga cuando tú ves, cuando tú sabes, la muerte de Zapata? ¿Algo paga las palizas que dan? ¿Algo paga? Nada paga eso. Entonces todo eso es pura estupidez que la gente deja que el discurso te haga dudar. Yo no tengo absolutamente ningún sonrojo en decir que a mí me ayuda alguna organización, algún grupo de privados para yo poder hacer mi trabajo. ¿Qué sonrojo voy a tener? Ah, bueno, espérame. Si yo estuviera vacilando acá, si yo estuviera no, ahí sí, por supuesto, tengo que tener sonrojo, no, tengo que meter la cabeza en el hueco como un avestruz. Pero si yo estoy consciente de lo que está pasando, de las condiciones en las que uno está viviendo, la que está viviendo la familia de uno y lo demás, mira, todo lo contrario. Entonces, el régimen ha logrado que la gente sienta una culpabilidad en algo que es necesario. Incluso las Naciones Unidas, hace un tiempo atrás, recuerdo un informe que sacó Maía Kiai, creo que se llamaba, que era una de las personas que tenía que ver con los derechos de libertad de reunión, asociación y demás, y sacó un informe entero hace unos años atrás donde hablaba precisamente del tema del financiamiento. Y decía, es lícito, es completamente lícito ese financiamiento. El régimen lo recibe por todas partes. Mariela Castro recibe financiamiento de organizaciones internacionales. ¿Y quién rayos supervisa a Mariela Castro? Entonces, mira, eso es tragarse parte de ese anzuelo que te lanza el régimen. Para apoyarnos puede visitar nuestra página estadodesat.com y desde allí realizar cualquier donación.